La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos al Alejandro profesor Benjamin Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. En el último episodio enfocamos sobre las vidas de dos mujeres de fe, Rahab y Ruth. Rahab es mencionada en el capítulo de la fe, Hebreos 11, y ambas, a pesar de ser gentiles, pasaron a ser antecesoras de David y del Señor Jesucristo. En este episodio volvemos a la misma familia, pero 2 generaciones después. Me refiero a que Obed nació de Boz, Isaí nació de Obed y David nació de Isaí. Creo que esto ofrece amplia evidencia de la influencia de una mujer virtuosa sobre más que una generación. Una madre piadosa, una abuela que ora, realmente puede afectar a la historia mundial. Hay un refrán que dice así: la mano que mece la cuna reina al mundo. Esa es la importancia que tiene la manera en que criamos a nuestros hijos. David es uno de los caracteres principales en estos libros por Samuel. Vino de la tribu que llevaba la promesa mesiánica. Cuando niño, tal vez mecía en el regazo de su bisabuela Ruth. Es posible que ella lo conociera y orara por él. Aquí tengo una réplica de una escultura de estilo greco-romano. Mi esposa la compró porque le encanta el arte, pero realmente no sé quién fue el escultor original. Sin embargo, es fácil imaginar que es David, meditando en la ley junto a las aguas corrientes, el pastor que conducía a sus ovejas junto a aguas de reposo. Sabemos que David era un hombre muy contemplativo porque escribió más o menos la mitad de los salmos. Con su arpa componía alabanzas al Señor y las ensayaba con las ovejas y luego ante el rey Saúl. También sabemos que era de un semblante muy hermoso. En este episodio estaremos utilizando el método sinóptico, pero a la vez veremos el impacto de la crianza de niños sobre la historia. Veremos ejemplos positivos y negativos. No existe una fórmula fácil y no podemos dar excusas por los hijos que no siguen en los pasos del Señor, diciendo, así fue la voluntad de Dios. Hay bendiciones y hay maldiciones que recibimos en nuestra herencia espiritual. Personalmente, doy gracias a Dios por haber nacido en una familia cristiana. Nací en medio de la obra misionera en Colombia. Pues ya sé que no todos tienen esa misma bendición, pero ellos siempre pueden contar con la gracia divina para remediar los problemas y ser transformados. El primer libro comienza con la historia de una familia piadosa. El padre, Elcana, era reverente y dirigía a su familia en la adoración. Tenía 2 esposas, Penina y Ana. Ana estaba estéril y Dios usó esto en su vida para convertirla en mujer de oración. Hizo el voto de entregar su primogénito al servicio del Señor y así sucedió. De manera que por medio de la influencia de Ana, la madre piadosa, dio al mundo un gran profeta, Samuel. Todavía más significativo es que Dios usó a Samuel para conducir a David al lugar que debería ocupar sobre el trono de Israel. Así que Dios ha dado una enorme responsabilidad a las mujeres tanto como a los padres. Siguiendo sobre el tema un tantito más, es triste notar que los ministros, aun los buenos ministros, no dedican suficiente tiempo al hogar. Del hogar de Elí y Samuel sabemos muy poco, pero lo poco que sabemos es triste. Ninguno de los dos pudieron levantar los hijos en los caminos de Dios. En ambos hogares los hijos caminaron en el pecado. Elí y Samuel fueron hombres típicos.
Tuvieron mucho que hacer como ministros: ser profeta, ser juez, ser sacerdote. La verdad es que se les olvidó ser papá. En el caso de los hijos de Elí, fue tan serio que trajeron una maldición sobre la casa de su padre. Los hijos de Samuel fueron el colmo para que a la fuerza Samuel tuviera que rendir ante el pueblo y conceder su deseo de tener un rey. Todo esto es un recuerdo a practicar con cuidado las prioridades en su orden según nuestras responsabilidades. El ministerio nunca es una excusa para descuidar a la familia. Estudia el caso. Pero antes de seguir con la historia, vamos a poner las bases del estudio sinóptico del primer libro de Samuel, el vidente, o sea, profeta. ¿Quién escribió el libro? En primer lugar, vamos a aclarar un punto. En el canon original del hebreo había un solo libro llamado el libro de Samuel, pero los traductores de la Septuaginta la dividieron en dos libros, llamándolos primero y segundo de Reyes. Lo que nosotros llamamos primero y segundo de Reyes eran tercero y cuarto de Reyes. Sin embargo, el Talmud dice que Samuel fue el autor. No pudo haber escrito todo porque sabemos que murió durante el reinado de Saúl. Entonces su parte termina en el capítulo 24 del primer libro. Tenemos buena seguridad de que Natán y Gad son los autores del resto, porque Primera Crónicas 29:29 menciona que ellos también escribieron libros. Las descripciones detalladas sugieren que los autores fueron testigos oculares de los eventos. Gad fue profeta y consejero durante el reinado de David y siguió a David cuando David fue perseguido por Saúl. Dios envió a Gad a David para anunciar el juicio contra David porque había levantado el censo del pueblo. Natán es otro autor probable. Natán fue el distinguido profeta quien sirvió durante los reinados de David y Salomón. David presentó a Natán sus planes para edificar el templo, pero Dios le reveló al profeta que Salomón y no David lo edificaría. Dios envió a Natán a David para convencerle de su pecado contra Urías y Betsabé. Natán fue muy leal a David y fue responsable de que Salomón fuera coronado como rey cuando Adonías trató de usurpar el trono de David. Azarías y Zabud, hijos de Natán, tuvieron posiciones altas en la corte de Salomón. Sabemos que son libros auténticos porque tanto Cristo como Pablo indican su confianza en la autenticidad al citarlos. Además, Flavio Josefo presenta los mismos eventos. Como siempre, podemos tener plena confianza en la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido del título? Se deriva del primer carácter prominente. Su nombre quiere decir el nombre de Dios o posiblemente pedido de Dios. No nos deja olvidar de la pasión que sentía Ana, la madre de Samuel, en su oración. Es cuando oramos con ese tipo de oración desesperada que Dios contesta nuestras oraciones. Muestra a Dios que estamos totalmente devotados a Él. ¿Cuándo fue escrito el libro? Para fijar las fechas del libro sí requiere un estudio cuidadoso. Como en el caso de Jueces, el interés de Samuel no fue el poner todos los eventos en un orden cronológico. He compuesto una tabla para ayudarnos en el trabajo de poner en orden los eventos. Puede ver que tiene tres divisiones principales: la judicatura de Elí y Samuel, el reinado de Saúl y el reinado de David. Hay un par de versículos que sirven como un seguro marcador cronológico. Todas las fechas tienen que ser medidas usando a estos como base. Se encuentra en 2 Samuel 5, 4 y 5. Dice que David tenía la misma edad como Cristo cuando comenzó su ministerio. Reinó de los 30 años de edad y murió a los 70 años. Fue rey por 40 años,
primero en Hebrón y luego en Jerusalén. Si ponemos la fecha de 1040 para su nacimiento, 1010 para el comienzo de su reino y 970 para su muerte, todo concuerda sin problemas. Los libros fueron escritos durante los ministerios de los profetas Samuel, Gad y Natán, o sea, aproximadamente entre los años 1075 y 940 a.C. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Los eventos en los dos libros abarcan aproximadamente 130 años de la historia de Israel, o sea, desde el nacimiento de Samuel en 1100 a.C. hasta los últimos días de David en 971 a.C. No hay fechas seguras para la vida de Samuel, pero es muy interesante notar que tiene que haber sido contemporáneo o coetáneo, o sea, que vivía en el mismo tiempo que los últimos jueces. Siendo que vivía en un lugar tan céntrico como el tabernáculo, para mí no queda duda que conocía a Sansón a unos kilómetros hacia el suroeste sobre la tribu de Dan. Jefté juzgó en Manasés y en la parte oriental de Efraín. Además, Elón, Ibsán y Abdón juzgaron en otros sectores, mientras Samuel crecía en Silo. ¿Cuál es el propósito del libro? El propósito de Samuel, Gad y Natán en escribir estos dos libros fue para presentar el desarrollo de Israel de un estado de anarquía a una monarquía teocrática. Da un resumen del crecimiento de la nación, mostrando la futilidad de buscar unidad y expansión en poder por medio de la fuerza humana únicamente. A cambio, una nación fundada sobre principios teocráticos, bajo un rey apuntado por Dios, puede resultar en gran poder y gloria. Su tema general es la gloria y el poder que recibe una nación que responde al Señor soberano. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? La historia comienza en una aldea de la región montañosa de Efraín, a unos 8 kilómetros al norte de lo que llegaría a ser Jerusalén más adelante bajo David. Hay mucha actividad en el libro, pero básicamente todo está en la parte sur de Palestina. El libro refiere a las naciones enemigas contra las cuales Elí, Samuel, Saúl y David tienen que luchar. Siria en el norte, Amón y Moab al oriente, Edom hacia el sur y Filistea en el suroeste. Sobre el tema de lugares, es interesante notar los lugares respectivos del tabernáculo y el arca. Al comienzo del periodo, el arca estaba junto con el tabernáculo en Silo. Josué lo había cambiado de su lugar original en Gilgal. Después que el arca fue robada por los filisteos, quedó así, separada del tabernáculo por 75 años. Finalmente, David devolvió el arca a su lugar de origen en el año 1000 a.C. Vamos a hablar sobre el linaje de David por un momento y a la vez daremos un repaso de los períodos bíblicos. Podemos crear su árbol genealógico. En el período de los patriarcas tenemos Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Durante la servidumbre en Egipto, el linaje sigue con Fares, Esrón, Ram, Aminadab y Naasón. De la conquista y los jueces vemos Salmón, Boz, Obed y Sai, que nos lleva hasta David. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. El libro comienza con el surgimiento y gobierno de Samuel, el juez profeta. Esto ocupa 7 capítulos. Esta división marca el fin del período de los jueces. Es una transición. Primero, el nacimiento de Samuel y su vocación. En capítulo 4, la derrota de los israelitas y la captura del arca por los filisteos. En el 7, Samuel juzga a Israel. De capítulos 8 a 31, tenemos el surgimiento y el gobierno de Saúl. La gente pide un rey y es escogido.
Saúl levanta un ejército de 330,000 hombres y pudo liberar a Jabes de Galad de los amonitas en capítulo 11. En capítulo 12 tenemos la exhortación de Samuel a que no dejaran de temer a Dios ahora que tenían un rey. Hay 2 capítulos que hablan de la degeneración de Saúl y de su reino. Luego hay como 10 capítulos donde Saúl persigue a David. Capítulo 28 cuenta que en su punto más bajo, Saúl busca a una adivina y le aparece Samuel. El 29 es sobre el fracaso de David y sus hombres que fueron a la batalla con Aquis, pero fueron rechazados. Estaban viviendo en Ziklag y la ciudad fue saqueada por los amalecitas, pero David recobra todo. El último capítulo es sobre la muerte de Saúl y de Jonatán en Gilboa por los filisteos. Hay 2 diferentes relatos de la muerte de Saúl. Uno está en 1 Samuel 31 y el otro está en 2 Samuel 1. Parecen ser contradictorios y algunos dicen que es uno de los errores en la Biblia. Pero esto no es un error. Simplemente hay 2 relatos diferentes del mismo evento. Cada uno tiene otro detalle que complementa la historia. Mucho de esto depende de la actitud del intérprete. Hay 2 maneras de explicar o comprender el asunto. El primer concepto es que Saúl se mató a sí mismo echándose sobre su lanza después de ser herido mortalmente. El amalecita vino, le encontró a Saúl muerto e inventó su historia, pensando que David lo daría honores por haber matado a Saúl. Esta interpretación está de acuerdo con 1 Crónicas 10, 1-6 y parece ser la interpretación más aceptable. Unger, Jameson, Fawcett y Brown toman esta posición. Otra posibilidad es que Saúl todavía tenía vida después de echarse sobre su lanza y el amalecita lo mató esperando a recibir un premio por haberlo hecho, pero David lo juzgó y perdió su vida. Esta es la posición de Scofield. La única pregunta que vamos a hacer del segundo libro de Samuel será, ¿de qué se trata el libro? Temas y contenido. Los primeros 5 capítulos tratan a David en su nueva capacidad como rey de Judá. El primer capítulo graba el lamento de David por la muerte de Saúl y Jonatán. De una vez David es ungido como rey sobre la casa de Judá en Hebrón. Por 2 capítulos tenemos una guerra civil entre Judá e Israel. Esto es porque David era de Judá y los suyos lo apoyaron, mientras en el norte todavía estaba la familia y los generales de Saúl. Resultó que los 2 lados pelearon. David muestra gran justicia con Isboset, hijo de Jonatán, su mejor amigo, pero ya muerto. Por fin David es ungido rey sobre todo Israel. A la siguiente sección, del 5 hasta el 20, la podemos intitular David, rey de Israel. Esto es cuando David tomó a Jerusalén de los jebuseos y mudó su capital de Hebrón a Jerusalén. Luego tuvo 2 victorias sobre los filisteos. Capítulo 6 es sobre el traslado del arca de Dios a Jerusalén. En el 7 es declarado el pacto davídico. David extendió su reino en capítulos 8 a 10. En el 11 a 13, el pecado de David y las consecuencias. Siguen 4 capítulos sobre la astucia y rebelión de Absalón, del cual David tiene que huir. En el 19, vemos el regreso de David a Jerusalén. Hubo una pequeña rebelión y guerra civil otra vez entre Judá e Israel, dirigida por Seba, pero esto fue un fracaso. Los últimos 4 capítulos forman un apéndice. David es aturdido por 3 años de hambre. Consultó a Jehová e hizo la expiación por el pecado de Saúl en no respetar el pacto hecho con los gabaonitas. En capítulo 21 hay varias luchas con los filisteos. Los hombres de David dan muerte a 4 de los gigantes.
El canto de acción de gracias de David se encuentra en capítulo 22. David pronuncia sus últimas palabras en la primera parte del 23. Luego hay una famosa historia de la dedicación de sus hombres y un registro de aquellos hombres valientes. Finalmente, Dios permite que Satanás tiente a David. Hizo un censo del pueblo. El pecado de David consistió en que puso su fe en la fuerza numérica y militar en lugar de Dios. Aún Joab, su general, tuvo el discernimiento espiritual para notar esto. Hubo un terrible castigo en forma de plaga. Gad le manda a David que haga una expiación, pues David tiene que comprar el terreno de un jebuseo y construir un altar. Lo que es muy interesante es que el lugar resultó el mismo monte Moría en donde Isaac iba a ser sacrificado hasta que Dios detuvo la mano de su padre Abraham. Posteriormente, Salomón edificó el templo en el mismo lugar. Tal vez ahora puede comprender por qué es que hoy en día es tan importante que los judíos construyan el nuevo templo sobre el mismo lugar. 3 de los caracteres principales en estos libros cometieron grandes pecados. 2 de los 3 fueron rechazados por Dios y uno no fue rechazado. ¿Por qué será esto? Primero, el pecado de Elí. El primer libro, capítulo 2, nos informa que Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí que ministraron en el tabernáculo, fueron hombres inmorales e impíos que no conocieron a Jehová. Pecaron contra Jehová cometiendo fornicación y robando parte de los sacrificios. Los israelitas despreciaron las ofrendas de Jehová por causa de las malas acciones de sus hijos. Pero Elí honró a sus hijos más que a Jehová. Los reprendió, pero no los sacó del tabernáculo. No encontramos un récord de arrepentimiento o confesión de parte de Elí. Por eso Jehová anunció que la familia de Elí sería humillada. La consecuencia fue que los nacidos en su casa morirían en la edad viril, que Ofni y Finés morirían en un día y que el sacerdocio sería dado a otro. Saúl también cometió una serie de pecados por los cuales Dios le rechazó y escogió a David para ser rey de Israel. Aunque Saúl reconoció su pecado, parece que nunca se arrepintió y murió impenitente. Saúl cometió su primer pecado y cuando usurpó el lugar del sacerdote y ofreció holocaustos a Jehová en Gilgal. Por esto Saúl fue rechazado. El segundo pecado fue el desobedecer a Jehová cuando el Señor le mandó que matara a todos los amalecitas. Pero él rehusó matar al rey y a los animales. El tercer pecado fue consultar con la adivina de Endor. Eso fue el colmo. Espiritualmente estaba en la bancarrota. El pecado de David es el más famoso, pero a la vez es diferente, porque en verdad se arrepintió. David cometió adulterio con Betsabé y fue culpable de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. David se arrepintió de su pecado, lo confesó y le fue perdonado, pero el bebé que resultó de su unión pecaminosa con Betsabé murió. Samuel escribió sobre mucho más que pura historia. Aquí tenemos lindos relatos de la manera en que Dios fue formando y proveyendo para todas las necesidades del pueblo de Israel. Esos relatos nos animan y nos encantan, pero creo que Samuel tuvo un propósito que va un poco más allá. Para comprender lo que voy a decir, uno tiene que ponerse en el lugar de Samuel. Fue un hombre dedicado a Dios, un hombre que quiso servir y honrar a Dios en gran manera. Eso lo hizo, no hay duda, pero allí terminó. Porque en capítulo 8 nos dice que cuando ya fue viejo, le dio la responsabilidad a Joel y a Abías para que ellos juzgaran. Pero ellos fueron gobernados por su avaricia. ¡Qué tremenda advertencia a los que piensan aprovechar del ministerio!
Hermanos, la familia es tan importante. No lo podemos sobreenfatizar. Requiere y merece de nuestra mejor dirección espiritual y en todo. Requiere y merece de nuestro mejor ánimo. Requiere y merece de nuestras mejores fuerzas y trabajo. Estos dos libros registran a los mejores hombres. Eran buenos ministros, excelentes administradores, pero aún ellos tuvieron sus faltas. Las cosas podrían haber sido muy diferentes si habían cuidado sus prioridades. Cuando oigo de la violencia en las escuelas, de muchachos jóvenes que portan armas, sé que esas familias han fracasado. Cuando leo estadísticas sobre el número de divorcios y de bebés nacidos fuera de los lazos matrimoniales, sé que la sociedad va en picada hacia abajo. En los 6 días de la creación, cada día fue mejor, y dejó lo mejor para lo último. La última cosa que Dios creó fue la mujer, casi, pero no. Fue el matrimonio, fue el hogar. Por ser la mejor cosa que Dios creó, es la primera cosa atacada por Satanás. Nos trata de destruir por medio de quitarnos el gozo y el paraíso que es posible para todo matrimonio si obedecen fielmente al Señor. Guárdense, hermanos, contra aquellos ataques. No crea las mentiras de Satanás. Es muy engañoso. Los invito a seguir leyendo sus Biblias. Favor de estar preparando para la siguiente lección sobre los 2 libros de Reyes. Veremos lo que sucede con la familia de David. Que Dios les bendiga, especialmente en sus relaciones familiares. No permita que Satanás te lo quite. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.